Robert, qué bien verte, qué ganas tenía de estar contigo un rato. Igual, Mar, Sí, igual. sí. Oye, me quedé con una frase, porque te sigo bastante, a pesar de que hemos hablado alguna vez en digital y que nuestra amiga Eva en común nos ha presentado y que los dos estamos en The Cross, que es genial. Sí que me quedé con una frase tuya que me gustó un montón, además de que eres gallego, compatriota. Muy importante, ¿eh? Y que tienes una carrera genial y me encanta que alguien que venga de... que no venga de psicología, que venga de económicas, empresariales, etcétera, que esté trabajando en gestión de personas, me gustó oye, tengo la sensación de que estamos a veces gestionando el futuro con reglas del presente. Ahí te veo un visionario total, o sea que... Pero ¿qué quieres que te diga? Yo también igual, encantado porque te conocí con toda esta locura de la pandemia, te conocí a través de una pantalla, ganas muchísimo más en persona. Gracias. Y me sigues transmitiendo la misma fuerza. Yo creo que de ti, o sea, a mí me encantó la parte pragmática, o sea, yo creo que al final siempre nos quedamos como en ese plano más de pájaros y flores, y me vi en ti, o sea, aparte de la fuerza y la energía que transmites desde el minuto uno, oye, Dios, ¿esto para qué? El para qué, o sea, ¿para qué tenemos esto? El ¿vale? para qué, estoy cansada de los porqués y tenemos que ir a los para qué. Yo los porqués y los cómo, venga, y vuelto otra vez. Cuando realmente al final, oye, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Y si te lo paras a preguntar, si fuéramos realmente sinceros en las respuestas, nos encontraríamos con un escenario muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Totalmente. Pero bueno, yo creo que lo de la pandemia, de todos modos, yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que ha sido, aparte, o sea, dejando de lado todos los problemas de salud y desastres personales de muchísima gente, yo creo que es un aviso a navegantes importante. Yo, por ejemplo, cuando veía las noticias y veías pues esas profesiones a lo mejor más denostadas, que son las que sacaron adelante todo esto, pues los limpiadores, la gente que estaba en servicios más básicos, y al final un poco la reflexión decía, ostras, es que esto no saca adelante a la gente. Y yo creo que tenemos una profesión que trabaja con la gente, pero es que es algo que hemos dejado de lado. Es como un tema colateral y nos hemos centrado muchísimo más en hablar de procesos, en hablar de herramientas, en hablar de cosas que no le encuentro muchas veces el sentido. Sí, es cierto y no está mal, ¿eh? O sea, hay que hablar de todo eso, pero la realidad es que cualquier compañía tenga 25.000 empleados y sea absolutamente manual, industrial, o una compañía que tenga 5 con todo automatizado, da igual, detrás de un bot, detrás de cualquier algoritmo, hay personas. Entonces, yo creo que tenemos la función más bonita del mundo, tenemos que conseguir todo lo que las compañías se proponen a través de las personas. Y nosotros somos los que estamos detrás para poder ayudar, etcétera. Pero sí que es cierto que se nos considera estratégicos solo cuando hay crisis. Entonces, lo que tenemos que ver es qué hacer. La pandemia nos ha ayudado, bueno, nos han necesitado para poder gestionar todo esto, pero tenemos que ver qué hacer para que sigamos bueno, pues con esta tendencia de, oye, recursos humanos, personas, está en el centro del negocio. Pero yo, por ejemplo, mi sensación es cuando se definen las estrategias de las compañías, al final cuando las declinas en objetivos y se empieza a trabajar sobre ellas, siempre son los mismos los que pueden debatir sobre estrategia con el CEO, ¿vale? Son los financieros, el negocio, marketing, y al final la gran diferencia es que estos tíos tienen datos, suben arriba y debaten desde los datos. Además tienen un dato que le permite a los CEOs dirigir la compañía mirando al frente. Nosotros estamos, siempre digo, contando ovejas, es decir, siempre estamos trabajando en el presente y en el pasado. Somos 325, somos Dani, el headcount, y te dices, ostras, macho, y claro, llega el financiero con datos muchas veces mucho más inexactos que los que podemos manejar nosotros y son dogma de fe. Yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo convertirnos un poquito más en plano estratégico. O sea, yo creo que estamos en plano muy táctico, al final estamos siempre haciendo preguntas muy de presente y pasado, siempre estamos explicando muy bien lo que está pasando hoy y lo que pasó ayer, pero yo creo que nuestro gran reto es poder explicar lo que va a pasar, y eso yo creo que es la clave. A ver, yo creo que dos reflexiones ahí. Bueno, una, los que dirigen o participan en la gestión de la estrategia de ese CFO, quién lo ha seleccionado, quién le forma, quién le mentoriza, etcétera, etcétera. Es decir, está ahí porque nosotros hemos conseguido que esté ahí y le ayudamos a que continúe. Y luego, por otro lado, has dicho algo que de verdad, aunque sea una obviedad, pasa como desapercibido. Las compañías, a día de hoy, estamos en el mundo del dato, para todo. Y las compañías por fin lo han comprendido e invierten en poder analizar, poder predecir, pero sin embargo no invierten en hacer eso con las personas, y las personas también somos datos, porque todo lo que hacemos se puede convertir en algo medible. Tal cual.
Y yo sé, y quiero que me cuentes, Sí. porque yo sé que tú Sí, estás sí, empezando sí. a medir todas esas Nosotros cosas. estamos, o sea, yo por ejemplo, cuando empezábamos a analizar todos los datos que teníamos de las personas, o sea, yo la primera sensación que tengo es que realmente tenemos un montón de datos de los empleados, pero realmente no tenemos ni idea de cómo son nuestros. Yo puedo saber oye, tu género, tu salario, las promociones que has recibido, la feedback dialog de los últimos, pero no puedo asegurar que te conozco. Es decir, sé cosas de ti, tengo información sobre ti, pero no soy capaz de saber qué va a pasar contigo en la compañía. Y a mí era un tema que me obsesionaba muchísimo. Tenemos un montón de información, es información que además nos genera muchísimo trabajo poder conseguirla, porque implicamos a todo el negocio para hacer cosas, y luego con estos datos la predictibilidad que conseguimos es muy baja. Yo siempre, y con el equipo lo hablamos muchísimo, y cómo podemos convertir, o sea, primero, qué dato es realmente el que me puede explicar cómo es la persona que tengo enfrente, y nosotros lo que siempre teníamos como parámetro de medida que queríamos de alguna manera elevar a dato era el comportamiento. Oye, ¿cómo yo puedo predecir? Porque la gente dice cosas, pero luego hace otras, ¿vale? Bueno, Entonces yo claro. puedo decir una cosa, pero realmente lo que me define son mis actos. Y ahí nosotros hemos empezado muchísimo a eso, empezamos a trabajar con un concepto que no por manido deja de ser importante, que es el compromiso, es decir, cómo puedo convertir el compromiso en un dato, y nosotros lo disociábamos en la satisfacción y en la motivación, ¿vale? O sea, yo creo que la satisfacción la sabemos medir porque con clima laboral la hemos venido midiendo históricamente. Ya, pero la satisfacción es el pulso diario, ¿no? Tal Esa, cual. no esa encuesta cada 6 u 8 y además o es 12 meses. lo que conduce a la acción con cosas que vienen de fuera, el dinero, el puesto. Nosotros lo que queríamos saber es lo que te mueve desde dentro, ¿vale? Que es la parte de la motivación. Y ahí, bueno, pues hemos comenzado y llevamos ya un cierto recorrido convirtiendo todo eso en algoritmos, entrenando algoritmos, enseñándoles a entender pues, cómo funcionamos desde dentro, y es espectacular. Cuando ves los resultados, sobre todo, o sea, yo creo que aquí hay varios planos. Hay un plano muy importante que es el plano ético, es decir, ¿qué haces con esta información? Porque aquí nosotros siempre hemos manejado... Pero perdona que te interrumpa, ¿Sí? O sea, ese plano ético, al final lo que estás diciendo suena absolutamente innovador, porque estamos hablando de la función de gestión de personas, pero, y perdona que te diga esto, no es innovador porque lo llevan haciendo las compañías gestionando sus consumidores muchísimo tiempo. Entonces el plano ético está cubierto, es decir, ya hay una normativa, hay una regulación, hay un marco. Lo que tenemos es que entender que todos esos comportamientos que se transforman en datos tienen un impacto en el negocio, porque hablamos muchas veces del negocio, de entender el negocio, y está muy bien saber cómo hacer, yo qué sé, la hamburguesa que hace tu compañía, o está muy bien entender si es una compañía tecnológica, a qué se dedica, pero cuando hablamos de ser parte del negocio es cómo dentro del P&L nosotros tenemos un impacto a través de la gente. O sea, totalmente. O sea, nosotros, o sea, lo que me refería es, tenemos que captar esa información. El problema que tenemos cuando los comparamos con el marketing es que es una relación asimétrica, relación empleador-empleado. Si yo soy tu empleador, yo tengo de alguna manera cierto poder y ascendiente sobre ti, que es algo que tú no tienes con Google o que no tienes con Facebook, donde hay una relación más libre, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que respetar esa asimetría de fuerzas, porque si no, yo el dato que capto ya va a ser malo. Entonces, tenemos que diseñar modelos en los que yo pueda tratar esa información para luego convertirlo en lo que tú quieres. O sea, nosotros lo convertimos en millones de euros. Es decir, yo al final lo que le tengo... El negocio lo que entiende, los CEOs lo que entienden es hablar de millones de euros. Un P&L en balance. Tal cual. Yo le digo, no, la gente no es feliz. Bueno, pues oye, pues muy bien. Y ahí entraremos en la intuición, en la opinión, y ahí es donde estamos perdidos. Porque al final cuando entramos en el mundo de la intuición o de la opinión, la del CEO vale más que la mía, siempre. Bueno, entonces, claro, todo lo estamos subjetivo. muertos. Entonces, yo creo que el reto y lo que conseguimos hacer fue convertirlo en millones de euros, y estos millones de euros que lo medimos como un coste de oportunidad, no es a lo mejor un coste directo que vaya a la P&L, pero lo que nos permite también es darle dirección a las cosas que hacemos, es decir, evitamos ya el azar, evitamos ya la intuición, evitamos ya el prueba y error, y vamos directamente a acciones concretas sobre elementos que mueven la motivación. Y cuando hablamos de la motivación, hablo de los retos, hablamos del aprendizaje, hablamos de conceptos como la predisposición cultural de un Pero empleado. Robert, vamos a ver, a mí me suena eso a cantos celestiales, pero cuéntame cómo le ha sonado a... Es decir, ¿qué impacto ha tenido y qué respuesta ha tenido que empieces a hacer eso? Que es muy innovador respecto a la gestión de personas, pero las compañías ya saben hablar ese idioma de medir comportamientos, medir pues, necesidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo han vivido en tu compañía? ¿Lo han recibido bien? Lo reciben, o sea, yo creo que le entienden cosas que hasta ahora no entendían. Es decir, yo creo que le ponen magnitudes numéricas a cuestiones que no... O sea, es ¿Has conseguido explicar... eliminar la pregunta ¿qué opinas de fulanito? Sí, totalmente. ¿Sí?
Y ya ya no hablamos no hablo de una personalidad, hablamos de, o sea, oye, pues los equipos, o sea, hablamos de volumetrías, la predisposición cultural de este proyecto es esta, entonces, y lo que empezamos a hacer es ya darle pautas de cómo actuar, es decir, lo hablábamos en nuestra última conversación, o sea, yo ya no tengo que cambiar al manager, no tengo que invertir dinero para convertir el manager en otra cosa, respeto su esencia y nosotros lo que hacemos le explicamos lo que tiene abajo para mejorar su gestión, es decir, yo no te quiero cambiar porque al final a un manager no lo vas a cambiar, lo que tienes que es ayudarle a explicar cuál es, o sea, cómo está conformado su equipo, qué es lo que lo mueve y tú ayudarle desde ahí. Entonces, cambiamos el rol, ya no somos el típico departamento de recursos humanos táctico, nos convertimos más como en un consultor, en un proveedor de datos, ¿Sí? Yo te doy datos, yo soy especialista en personas y sobre eso, sobre lo que voy a hablar contigo. Yo te voy a explicar, oye, pues si alguien pues siente que no tiene seguridad psicológica, cómo podemos trabajar para mejorarlo. Si tenemos un problema de micromanagement o si tenemos un problema de una falta de autoestima profesional, es decir... ¿Y ha tenido ya un impacto? Dices que no tiene un impacto en el P&L porque me dis coste de oportunidad, pero al final sí que podéis hacer comparativos. A día de hoy aún estamos en fases muy incipientes, pero claro, la idea es cuando tengamos líneas temporales más o menos largas, si tienes tendencias, lo puedes tirar contra un montón de KPIs, pero satisfacción del cliente, puedes evidentemente ver un EBITDA, una facturación, lo puedes tirar, o sea, y lo que vamos a buscar luego son relaciones, porque lo que vas viendo es, oye, cómo en función de los volúmenes que toques dentro del compromiso de la compañía, cómo afectan a los KPIs de negocio importantes. Y eso es algo que tendremos que ir trabajando, pero yo creo que hemos empezado un camino que apunta en muy buenas maneras. Es el camino, es el Es que camino. no hay Y otro, las personas lo reciben también bien, el dar esa información Mira, tan intrínseca, ¿no? Y tan... Cuando la gente... O sea, nosotros recogemos generalmente la información de manera anónima, ¿vale? Pero hay gente que te quiere dar su nombre. Y nosotros Porque a la gente le sigue gustando sentarse en el diván, ¿eh? Y no, le encanta. Pero es que hasta ahora se sentaban en el diván para hablar de cosas muy etéreas. Ahora se sientan en el diván para hablar de cosas muy concretas. Y el tema es que cuando tú le hablas de, oye, veo que te está... Aquí los datos me apuntan que tienes un problema aquí, aquí, aquí. Hostias, la gente ya no se siente como un número. Y entonces ya empezamos a hablar de mí. Y ya veo que... Y ya vamos a calzón quitado, permíteme la expresión. Es decir, ya no vamos a estar con... Me recuerdas a alguien, ¿eh? No, pero ya no es... O sea, vamos a hablar sin... Ya. Porque cuando estamos hablando siempre la gente va con una entrevista de salida. No, me voy porque bueno, tú ya sabes... No. O sea, vamos a explicarlo. Entonces, lo bueno que tiene esto es que te da muchas veces las razones reales del malestar de la gente. Entonces, tú vas a las causas raíz y no estás hablando siempre de las consecuencias, que es generalmente lo que suelen ser las conversaciones con personas. Y ahí abajo puedes trabajar muchísimo mejor. Y ahí es donde la gente se siente, hostias, me entienden, me comprenden y pueden trabajar conmigo ya. Me entienden, me comprenden, pero también hay un punto, la palabra no es fiscalización, porque no es, pero sí que hay un punto de profesionalización. Total. O sea, se deja ya de tanta subjetividad, de tanto... ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves a corrillo, pasillo? Y bueno, al final, formar parte del negocio es tratar todos los recursos de la misma forma. Y llegar a todo el mundo. El problema que tienes tradicionalmente es que al final... Voy a poner el extrovertido es el que te viene a contar sus problemas y el introvertido no tiene derechos. Sí. El que no, y el manager que llora más tal cual, lo sigue tal cual, y el que no. Entonces esto lo que te da, al final lo que te permite también la tecnología es darle escala a la gestión. Entonces si tú tienes una empresa de 10 personas, pero si tienes una empresa de 2.000 empleados, puedes llegar a todo el mundo de una manera muchísimo más sencilla, siendo mucho más equitativo, muchísimo más justo y muchísimo más profesional. Y te quitas un montón de capas. Y la parte de inversión, la parte financiera, o sea, porque las compañías al final invierten en lo que tiene un retorno más inmediato y mayor. ¿Cómo conseguimos? Porque ya no es quiero ser estratégico, sino es puedo ser estratégico y lo soy con todo lo que acabamos de hablar, pero necesitamos inversión, ¿no? Fíjate que no están, o sea, generalmente la gente dice, claro, es que esto es una gran empresa, el dinero no es una cuestión de dinero, es una cuestión de... Hombre, pero la herramienta... Pero las herramientas se pueden montar, o sea, la tecnología a día de hoy no es cara. ¿Ah, no? No es cara. Pues te vas a tener que hablar con mis proveedores. No es cara, no es cara, o sea, la tecnología es igual, o sea, yo creo que lo que no está al alcance de cualquiera se entenderá, pero la tecnología, el acceso al capital es algo que es democrático, es decir, la nube, todo, la tecnología está ahí para... es tener muy claro cómo funciona. O sea, yo creo que lo que nos hemos olvidado es que tenemos que ser especialistas en personas, sí. No en otra cosa. Y es que nosotros, o sea, por ejemplo, yo trabajo con muchísimos científicos de datos. Mi trabajo es explicarles, hablarles a ellos de hipótesis, cómo voy a medir el aburrimiento, cómo lo puedo medir, qué hipótesis vamos a utilizar, y ellos luego eso lo transforman en otra cosa. Pero si yo no meto esas hipótesis en su cabeza, ellos no van a poder programar nada. Eso
El acceso a eso es relativamente sencillo. Yo creo que lo que necesitamos dentro de recursos humanos es manejar el otro discurso. Y es un discurso que realmente no tenemos. Claro, lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, que es una reflexión que el otro día comentábamos. Cuanto más profesionalicemos la función, cuanto más estratégica sea, será más invisible, obviamente, porque le estamos dando toda la capacidad de gestión, que está fenomenal. Oye, tendremos que reinventarnos y ver a qué nos dedicamos, pero le estamos dando la gestión de personas, la estamos poniendo en manos de los managers. Y ahí la pregunta es, yo creo que debe estar en sus manos. Sí. Igual nosotros, nuestra razón de ser es en el negocio y no en un departamento aislado, en una atalaya que no habla con el negocio. O sea, igual tenemos que no debería haber departamentos aislados que no hablen con el negocio. Entonces yo creo que nosotros somos, o sea, es que no hay mayor negocio en una compañía. Las compañías fracasan por problemas de personas, no fracasan porque, o sea, evidentemente, pero son problemas de personas y ahí es donde, eso es un problema de negocio y nosotros tenemos que estar explicando ese problema de negocio, anticipándolo y prescribiendo soluciones para lo que puede venir. Y ahí es donde tenemos que estar y es donde yo realmente creo que está el rol estratégico de nuestra función. Me encanta, me encanta. La verdad es que esta es una conversación bastante superficial, pero por favor necesitamos quedar y profundizar. Bueno, pues imagínate. Me parece apasionante y además creo que es el game changer de verdad, ¿eh? O sea, el pasar, porque llevamos años con somos estratégicos, tenemos que estar cerca y es verdad que depende de la compañía, depende del CEO, te tiene muy cerquita y toma decisiones y en función también de tu feedback, etcétera. Pero cuando lo que haces es de verdad medir, dar un dato, dar un resultado, yo creo que eso es un cambio. Lo cambia todo y yo creo que ya nuestro rol es cambiar, o sea, el negocio ya te busca, no estás tú buscando al negocio, es decir, ya vamos por delante y nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a la estrategia qué es lo que va a pasar. Es decir, yo siempre lo digo, es como si el CEO quiere tener un coche que vaya a 240 km por hora, yo digo, no, tienes un coche que va a 120 km por hora, esto que quieres hacer no lo podemos hacer por esto y por esto. Y si quieres un coche, tienes que cambiar estas cositas. Y eso lo tenemos que poder explicar nosotros. Que eso también enfría mucho y también tiene la parte que más fea, ¿no?, de nuestra función, pero oye, que tampoco, que está ahí. Es decir, tenemos la obligación de ayudar a alcanzar las metas de la compañía a través de poner a los jugadores en las posiciones adecuadas. O sea, yo creo que y cuando lo ves en datos, hay tanta energía malgastada dentro de las compañías a nivel persona, o sea, tanta gente haciendo cosas que no le encuentra sentido, tanta gente mal posicionada. Y moviendo papeles. Y venga, dices, toda esa energía, ese es ese coste de oportunidad que tienes y dices, ostras, ese activo emocional que tienes ahí hundido, o sea, de verdad, y es que no lo hemos encontrado. Yo creo que esto es, como decías, es un buen game changer, porque te permite optimizar un montón de capacidad. Y yo creo que hacia el mercado laboral al que nos vamos, el tipo de empresa que viene y el tipo de funciones y profesiones del futuro, o sea, lo que realmente necesitas es ese activo emocional. Sí, profesiones de futuro, nuevas generaciones que también, no nos olvidemos, que tienen que convivir, porque no vamos a matar a los mayores de 45, porque me tendréis que matar a mí y no os voy a dejar. Pero, a mí también, ¿eh? pero sí, yo creo que decías que tenías todavía poca muestra y línea temporal, pero esto es un business case que requiere de verdad un análisis posterior para poder contarlo, porque me parece... Sí, o sea, yo creo que esto, o sea, al final... Más que inspirador, me parece de verdad un cambio. Es que el tema es cuando tú tienes el comportamiento humano, necesitas cierto margen temporal para poder ver cómo pasan cosas, porque después vas entendiendo cuál es el ancho de la carretera, por ejemplo, del algoritmo. El algoritmo mide en un ancho de banda que tú tienes que vas aprendiendo. Lo bueno que tiene es que es un sistema que aprende. Aprende él, aprendes tú. O sea, mi rol muchas veces es el de entrenarlo y es una maravilla. Para mí es, pues eso, los últimos 15 años de mi vida profesional explicados en un algoritmo. ¿Empezaste con 10? ¿Qué? No, un poquito. Pero empecé con 21 años, o sea, llevo 21 años, pero yo creo que los últimos 15 sí que han sido años en los que esto ya de alguna manera estaba en un run constante y pues mira, hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo ahora. Yo creo que va a mover la aguja, ¿eh? Oye, y perdona que parece que te estoy entrevistando, pero es que me tiene esto arrebatada. Una pregunta, las personas cambiamos muchísimo, pero la motivación de ayer puede ser totalmente diferente a la de hoy, a la de mañana.
por cuestiones intrínsecas y exógenas. Totalmente. ¿Cómo se come eso? Eso se come muy fácil. O sea, ves, por ejemplo, cuando la gente prioriza sus motivadores, solo cuando hay grandes cambios vitales, es decir, pues o tienes hijos, o fallece un familiar, o te cambias de ciudad, hay cambios de priorización brutales. Pero si no hay esos cambios tan gordos, hay ligeros cambios de priorización, pero son muy ligeros. Oye, pues si el dinero era el primero, a lo mejor pasa al tercero y sube el aprendizaje, pero lo que ves es que cuando realmente hay cambios muy gordos, es cuando sí que se altera todo. Por ejemplo, las paternidades o las maternidades, ves que el tiempo, por ejemplo, es un factor que sube muchísimo en priorización, cuando tienes 25 años es un factor, cosas de este estilo, o la estabilidad, cosas... Y esto mata también los estereotipos, o sea, porque muchos, mata también oye, aquí los de entre 25 y 35 son los que se quieren deslocalizar, y a lo mejor un tío de 60 que tiene ya sus hijos volando, le apetece marcharse. Y arriesgado, claro. Tal. Entonces, y los jóvenes son curiosos y los mayores no, y es que las mujeres no sé cuánto, y es que los hombres no sé cuánto, todo eso lo conviertes, venga, vamos a medirlo. Vamos a hablarlo. Claro. Y muchas veces es todos esos sesgos que hay en la toma de decisiones, de alguna manera también te ayuda a romperlos. Y hay sitios donde se dan y sitios donde no se dan, pero lo que te permite es ver las magnitudes. Esto no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Y se ve muy fácil. Qué bueno. Oye, pues lo primero, enhorabuena. No, enhorabuena. Un placer de compartirlo. Intentaré copiar y pegar. Siempre. Y la verdad es que, por favor, vamos a profundizar mucho más porque esto es... Cuando quieras. Pasada. Es un gusto además poder compartirlo. Yo creo que lo bonito de esto es poder compartirlo y verlo y que sirva para mejorar un poco. Y que estamos deseando, las personas que trabajamos en gestión de recursos humanos, en gestión de people, en gestión de personas, estamos deseando que nos ayuden a posicionarnos, a medir, a ganar credibilidad y a poder ayudar a la toma de decisiones de una manera objetiva. Estamos deseando. Sí, totalmente. Yo creo que necesitamos ayuda. O sea, todos. Yo el primero. O sea, necesitamos darle una vuelta porque yo creo que llevamos demasiados años planteándonos las mismas preguntas y las mismas soluciones a los problemas, y yo creo que esto ya exige una transformación absoluta. Y yo creo que, bueno, una revolución. Yo creo que ya hay que dejar de hablar de transformación, hablar de revolución. Y esto ya creo que es una apuesta distinta, y vamos a ver qué camino por dónde nos lleva todo esto. Sí, bueno, sobre todo, sigamos trabajando en el presente, pero con reglas del futuro. Totalmente. Haciéndolo al revés, que me parece un gran titular, Fenómeno, pues venga. Un gusto. Un gustazo, oye, qué bueno verte. Igualmente. A ver si nos vemos más a menudo. Sí.